Después de que mi esposo y yo compramos una casa de campo, todos los fines de semana tomábamos el autobús interurbano para pasar el día allá. Pero aquel sábado todavía faltaba mucho para llegar a nuestro destino. De repente, una anciana se inclinó sobre mí y susurró: «Bájate ahora mismo, si te quedas vas a morir». No discutí, bajé corriendo del autobús, y cuando me volví para mirar, me quedé paralizada de miedo. Bienvenidos al canal Relatos de Gerald. Antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Esperamos que disfruten esta historia de escalofrío. Mi nombre es Leticia. Tengo 44 años y hasta aquel sábado de septiembre yo creía que conocía a mi marido. Pensaba que 18 años de matrimonio significaban algo. Pensaba que la persona que dormía a mi lado cada noche era incapaz de hacerme daño. Estaba equivocada. Todo empezó por una casa, una simple casa de campo en las afueras a cerca de 1 hora de la Ciudad de México, pequeña, de madera, con un terreno de unos 600 metros cuadrados, unos árboles de mango viejos en el patio y una cerca chueca que necesitaba reparo. Nada especial. Pero para mí, aquel lugar significaba todo. El dinero para comprar la casa vino de la venta del departamento de mi madre. Era un departamento pequeño en la periferia, con papel tapiz desteñido y piso de madera que crujía a cada paso. Pero era donde crecí, donde mi madre se quedaba sentada en la ventana tejiendo, viendo a la gente pasar, donde yo hacía mi tarea en la mesa de la cocina mientras ella preparaba la cena. El olor a empanadas de cajeta y jazmín que subía del jardín debajo de la ventana, ese olor nunca lo olvidé. Mi madre murió 2 años antes, durmiendo, pacífica, como siempre fue en vida. Después de su muerte, me tomó meses siquiera pensar en vender el departamento. Cada vez que iba allá para revisar que todo estuviera bien, el pecho se me apretaba de una forma que apenas podía respirar. Aquellas paredes tenían la historia entera de mi vida. Pero mi esposo Ricardo insistía. Decía que no tenía sentido mantener un inmueble parado, pagando mantenimiento, cuando podíamos invertir ese dinero en algo útil. Todas las noches sacaba el tema. Yo veía cómo se irritaba con mi terquedad. «Son solo paredes, Leticia», decía con ese tono de quien se está aguantando para no gritar. «Tu mamá querría que tuvieras una buena vida, un lugar para descansar, aire puro, un jardín, no este departamento cayéndose a pedazos». Al final, cedí. Firmé los papeles, recibí el dinero y el departamento se quedó para una familia joven con un niño pequeño. Hasta me gustó saber que aquellas paredes volverían a oír risas de niños. Pero esa noche, lloré a escondidas en la almohada para que Ricardo no se diera cuenta. Fuimos juntos a elegir la casa de campo. Visitamos varios lugares, desde ranchitos grandes y caros hasta terrenos con chozas. Cuando vi aquella casita de madera, lo supe al instante. Era pequeña, pero firme. Tenía tallados decorativos en las ventanas y un viejo árbol de mango cerca del porche. El árbol era igualito al que tenía mi madre en su patio. Y fue eso lo que decidió todo. Al momento de hacer la escritura, le dije al notario que quería el inmueble a mi nombre. Era el dinero de mi madre, la memoria de mi madre, y aunque fuera solo de esa forma, quería mantener esa conexión. La notaria, una señora de lentes gruesos, miró por encima de los papeles y me preguntó si estaba segura. «Estoy segura», confirmé, sin mirar a Ricardo. Él se quedó callado. Pero lo vi su mandíbula contraerse. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una rabia fría, calculada, que escondió inmediatamente detrás de una sonrisa forzada. En el camino de vuelta a casa, no dijo una palabra. Cuando intenté explicar mi decisión, él solo hizo un gesto con la mano. «Haz lo que quieras, al fin que es tu dinero». A partir de ese día, todo cambió. Ricardo se volvió irritable. Empezó a quejarse de todo, que la comida tenía mucha sal, que la camisa estaba mal planchada, que el departamento era un desorden. Antes ni notaba esas cosas.
pero ahora cada detalle minúsculo era motivo de pelea. Y siempre que yo mencionaba la casa de campo, su rostro se endurecía como piedra. Se callaba, me daba la espalda y se iba a buscar algo que hacer a otra habitación. Una vez sugerí que plantáramos matas de plátano en el terreno como tenía mi madre. Él explotó. «Ya basta de tu madre, Leticia, ya se fue. ¿Entiendes? Se fue y no va a volver, pero tú te quedas agarrada al pasado como si eso fuera a cambiar algo». Me quedé callada. Sentí ese nudo en la garganta que duele más que cualquier grito. Sabía que lo que dijo era cruel, injusto, pero no tuve fuerzas para discutir. Me fui a la cocina y me quedé allí, parada, mirando por la ventana, hasta que las lágrimas se secaron solas. Un día, por casualidad, lo escuché hablando por teléfono con un amigo. Era domingo por la mañana, temprano. Yo había ido a la cocina a calentar agua y la puerta de la recámara estaba entreabierta. La voz de Ricardo era baja, pero clara. Imagínate, lo puso todo a su nombre, como si yo fuera un estafador y no un esposo de 18 años. Para ella no soy nada. Una pausa. El amigo debía estar respondiendo. ¿Y qué si el dinero era de la madre? ¿Somos una familia o no? Todo debería ser de los dos. Me alejé de la puerta despacio, con la cara ardiendo de vergüenza y dolor. Yo no quería lastimar a Ricardo, de verdad, no quería. Era solo que aquello era el último recuerdo de mi madre. Él no podía entenderlo, no podía perdonar esa pequeña debilidad. Cada sábado tomábamos el autobús interurbano para ir a la casa de campo. No teníamos coche. Ricardo vendió nuestro carro usado en la primavera, diciendo que el arreglo costaba más de lo que valía. Me puse triste en su momento. Me gustaban esos viajes por carretera, solo nosotros dos, mirando el paisaje en un silencio cómodo. Pero no discutí. Ricardo siempre sabía más de esas cosas. El autobús salía de la Central del Norte a las 8 de la mañana. Se tambaleaba por el camino de terracería por casi una hora, y allá por las 9 ya estábamos abriendo la puerta rechinante de la casa. El camino pasaba por algunos pueblos, por campos de cultivo y zonas de monte cerrado. Y después empezaba una larga bajada de un cerro, empinada, llena de curvas cerradas. Los choferes siempre frenaban en ese tramo. Siempre. Me gustaban esos viajes. Me gustaba mirar por la ventana los sembradíos que pasaban, los pueblitos con cercas chuecas, el ganado que caminaba perezoso a la orilla de la carretera. Me gustaba el olor a tierra mojada que entraba por la ventana entreabierta. Incluso en la época de secas, cuando los campos estaban pelados y los árboles perdían sus hojas, había algo reconfortante en ese trayecto. Ricardo, antes, también lo disfrutaba. Hacía planes para el terreno, discutía qué verduras sembrar en el verano, soñaba con construir un fogón de leña. Pero últimamente parecía que ir era una obligación. Se quedaba sentado, huraño, mirando el celular, respondiendo mis preguntas con monosílabos. Yo me convencía de que era cansancio, problemas en el trabajo, la tristeza de los días nublados. Me decía a mí misma que todo iba a mejorar, que era solo una racha. Al fin y al cabo, 18 años juntos no eran cualquier cosa. Aquella mañana de sábado, desperté antes de que sonara la alarma. La lluvia golpeaba suave el techo y no quería salir de la cama. Me quedé acostada un instante, mirando el techo, oyendo la lluvia. El espacio a mi lado estaba vacío. Ricardo ya se había levantado. Extraño. A él siempre le gustaba dormir hasta tarde, especialmente el fin de semana. Me levanté, me puse mi bata y fui al pasillo. Del lado de la cocina venía un murmullo bajo. Ricardo estaba al teléfono. Iba a entrar a la cocina, pero algo me hizo detenerme. Quizás el tono de su voz, apagado como quien esconde un secreto. «Sí, ya está todo listo», lo oí decir. «Hoy. No, ella no sospecha nada. Va a aparecer un accidente». Mi corazón se detuvo, literalmente se detuvo por un segundo, y después se disparó como loco. Quizás había oído mal. Quizás era sobre algún proyecto del trabajo, alguna situación de la que yo no entendía el contexto. Retrocedí por el pasillo, intentando no hacer ruido, y volví a la recámara.
Me senté en la cama con las manos apretadas. Tonterías. Estaba inventando cosas. Ricardo, mi esposo, 18 años juntos. Él no haría eso. Imposible. Sacudí la cabeza, intentando espantar los pensamientos. Andaba demasiado nerviosa esos días. Necesitaba controlarme. Me levanté, me arreglé y fui a la cocina, fingiendo normalidad. La luz estaba encendida. Ricardo estaba sentado a la mesa, mirando fijo su taza de café. El celular al lado con la pantalla hacia abajo. No se volteó cuando entré. Apenas movió los hombros. «Buenos días», dije, forzando la voz para sonar alegre. Me serví té. Saqué mantequilla y queso del refrigerador. Mis manos temblaban, así que apreté la taza con más fuerza para que él no lo notara. Desayunamos en silencio. Un silencio pesado, incómodo. En mi cabeza, aquellas palabras resonaban sin parar. Va a aparecer un accidente. Tonterías, una gran tontería. «Oye», Ricardo habló de repente haciéndome dar un salto. «Creo que es mejor que vayas sola hoy. Surgió un trabajo urgente, un reporte». «¿En sábado?», pregunté, y mi propia voz parecía venir de otro lugar. «Sí, el jefe lo mandó anoche. Tiene que estar listo el lunes temprano, ya sabes cómo es». Había algo en su voz que sonaba falso, demasiado calmado, demasiado forzado en la forma en que evitaba mirarme. Pero no discutí. Quizás él solo no quería viajar con esta lluvia. Su derecho. «Está bien», asentí. «Vuelvo temprano antes de la comida». Ricardo asintió, dio un trago a su café. Algo parecido al alivio pasó por su cara, pero desapareció rápido. Fui a cambiarme, y cuando ya estaba cerrando mi chamarra en el pasillo, él apareció de repente en la puerta de la cocina, con una expresión extraña, tenso, determinado, como si hubiera tomado una decisión importante. «¿Sabes qué? Cambié de opinión. Voy contigo. El reporte puede esperar». Lo miré, confundida. Algo se apretó en mi pecho. «¿Pero no dijiste que era urgente?» «No importa, lo hago en la noche o mañana. No quiero dejarte ir sola con este clima», sonrió. Pero la sonrisa era chueca, forzada, y no le llegaba a los ojos. Yo quería decirle que no hacía falta, que conocía ese camino de memoria, que no tenía que sacrificar el trabajo por mí, pero las palabras se quedaron atoradas en la garganta. De repente pensé que, si me negaba, iba a parecer sospechoso, como si yo supiera algo, como si tuviera miedo. «Está bien», dije, asombrada de mi propia calma. «Entonces apúrate, vamos a perder el camión». Mientras Ricardo se vestía, me quedé parada en el pasillo, mirándome las manos. Ya no temblaban. Una extraña calma me había invadido, como si todo ya estuviera decidido y no dependiera más de mí. En la central había bastante gente a pesar de la hora y del mal tiempo. Personas mayores con bolsas de mandado, madres con carriolas, estudiantes con audífonos. Olor a asfalto mojado y humo de escape. El autobús ya estaba en la plataforma. El chofer fumaba cerca de la puerta abierta, mirando el reloj. En el camino a la central, Ricardo venía callado, caminando un poco adelante, manos en los bolsillos de la chamarra. Algunas veces capté su mirada, rápida, de reojo, como quien verifica algo, como quien calcula. Cuando pasamos junto al autobús para entrar por la puerta, él disminuyó el paso y miró debajo del vehículo. Lo noté con el rabillo del ojo, pero no dije nada. «Siéntate allá adelante», dijo de repente cuando subimos. «Rebota menos, yo me quedo aquí atrás para estirar las piernas». «Siempre nos sentamos juntos», dije extrañada. «Hoy quiero estirarme. Me duele la espalda desde temprano, ¿está bien?» Me encogí de hombros. No quería discutir. Me fui hacia adelante y me senté en la ventana, justo detrás del chofer. Puse en mi regazo la bolsa grande que Ricardo insistió que llevara esa mañana. «Lleva esta», dijo él sacando la bolsa del closet. «Tiene más compartimentos, es más práctica. Vamos a recoger mangos. Necesitas algo donde cargar». Intenté decirle que mi mochila bastaba, pero no me dejó, y no insistí. Ahora, sentada en el camión, me di cuenta de que ni siquiera había visto qué puso adentro. Él mismo arregló la bolsa mientras yo me cambiaba. ¿Qué habría ahí? Intenté abrir el cierre, pero el autobús arrancó y me fui hacia atrás.
Miré por la ventana. Asfalto mojado, charcos reflejando las luces de los postes, gente corriendo a sus compromisos. Me volteé para ver a Ricardo, sentado allá al fondo, cerca de la salida de emergencia, mirando el celular. Pálido, tenso, y a cada rato espiando el reloj. Nuestros ojos se cruzaron una vez, y él desvió la mirada demasiado rápido, demasiado nervioso. Había algo mal. Lo sentía en cada célula de mi cuerpo, pero no lograba entender qué. Todos esos detalles, la conversación de la mañana, la decisión extraña de venir, la insistencia con la bolsa, la elección de sentarse al fondo, formaban una imagen aterradora que me daba miedo ver completa. Apoyé la frente en el vidrio frío y cerré los ojos. 18 años juntos. Creía conocer a Ricardo como a mí misma. Sabía que le gustaba el café sin azúcar y que no soportaba la avena. Sabía que le tenía miedo a las alturas y no aguantaba la música fuerte. Sabía que a veces hablaba dormido, murmurando cosas sin sentido. Pero ahora, mirando su reflejo pálido y tenso en el vidrio, me di cuenta de repente de que estaba mirando a un desconocido. El autobús ya había pasado los límites de la ciudad y entrado a la carretera. La lluvia disminuyó un poco, pero el cielo seguía bajo, gris y pesado, como una cobija mojada. Por la ventana empezaban a aparecer los campos cosechados. Los árboles a la orilla del camino estaban casi pelados. Yo sabía lo que venía adelante, la bajada del cerro. Empinada, sinuosa, llena de curvas cerradas. Fue ahí cuando sentí a alguien detenerse al lado de mi asiento. Levanté la vista y encontré la mirada de una anciana. Llevaba un rebozo oscuro en la cabeza, con bordados discretos. En la central la había visto de reojo, parada cerca de un puesto de revistas, como si esperara a alguien. No le presté atención en ese momento. Ahora, la mujer me miraba con una intensidad que me erizaba la piel. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó señalando el asiento de al lado. Asentí, aunque normalmente no me gustaba tener extraños al lado. Había algo en esa mujer que no podía rechazar, una especie de autoridad serena. Se sentó, se acomodó la falda larga y se quedó en silencio por un momento. Olía a hierbas, a hierbabuena o a albahaca. Yo también me quedé callada. No quería platicar. Quería solo quedarme ahí, mirando por la ventana, convenciéndome de que todo estaba bien. Pasamos una parada más. 2 hombres con ropa de trabajo subieron y se sentaron en medio. El chofer anunció la siguiente parada. Faltaban 3 paradas para la bajada del cerro. Miré de nuevo a Ricardo. Seguía allá al fondo, pero ahora el celular estaba en su bolsillo. Miraba por la ventana, pero su atención no estaba en el paisaje. Estaba dentro de sí mismo. Los labios se le movían en silencio, como si estuviera contando algo o repitiendo algo para sí mismo. Los dedos de su mano derecha tamborileaban en su rodilla con un ritmo nervioso. «¿Tu esposo?», preguntó la señora de repente. Me asusté. «¿El hombre allá atrás es tu esposo?». «Sí». «¿Por qué?», quise saber. Ella no respondió. Miró de nuevo hacia adelante, pero su rostro había cambiado. Las arrugas se le profundizaron, los ojos se le oscurecieron. Una gota de sudor bajó por su frente, a pesar del frío dentro del camión. «No está bien», murmuró para sí misma. «No está nada bien». «¿Perdone?», me incliné para oír mejor. La mujer se volteó hacia mí y vi en sus ojos algo que me congeló la sangre. Miedo, un miedo real y profundo, no por ella, sino por alguien más. «Hija». Su voz era baja, pero firme. «No me vas a creer, lo sé. Nadie cree, pero necesito hablar. Necesito». «¿Qué me quiere decir?». Me tomó la mano. Sus dedos estaban secos y calientes, como si tuviera fiebre. «Yo veo cosas», dijo ella. «Siempre he visto. Desde niña, mi abuela veía, mi madre veía. Y yo veo también. No siempre, no todos los días. Pero cuando el peligro está cerca lo veo claro. Y lo estoy viendo ahora». Quise retirar mi mano, decir algo educado y mirar por la ventana. Había mucha gente rara en el mundo, pero algo me detuvo. Quizás su expresión,
demasiado seria, demasiado sincera para ser una broma. «¿Qué es lo que ve?», pregunté, y mi propia voz parecía la de otra persona. Me apretó la mano con más fuerza. Sangre, metal retorcido, gritos. «Y te veo a ti en medio de todo eso. Si te quedas en este camión, hija, no vas a llegar. ¿Me estás oyendo? No vas a llegar». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Aunque estaba sentada, mis oídos zumbaron y mi visión se nubló. «Usted está equivocada», intenté decir. «Es solo un autobús, común. Nada va a pasar». «Ojalá esté equivocada», sacudió la cabeza. «Ojalá. Pero nunca me equivoco, hija. Nunca. Hace 30 años le dije a una vecina que no tomara aquel tren. No me escuchó. El tren se descarriló. 20 muertos, ella entre ellos. Hace 5 años le dije a mi sobrino que no fuera a aquella obra. Se rió de mí. Una viga se cayó. 3 meses en el hospital. La anciana se inclinó más cerca. «Bájate en la próxima parada. Te lo estoy rogando. Bájate y no mires atrás. Toma otro camión, un taxi, lo que sea. Solo no te quedes aquí». «Pero mi esposo...», empecé. Algo pasó por los ojos de la mujer. Algo oscuro, pesado. «Tu esposo», bajó la voz hasta que fue un susurro, «sabe más de lo que dice. Vi sus manos. Vi cómo te mira. Y vi otra cosa allá abajo del camión antes de que subiéramos. Estaba haciendo algo allí abajo. Se quedó agachado un buen rato. Pensaba que nadie lo veía, pero yo lo vi». Mi respiración se detuvo. El mundo alrededor pareció hacerse lento. Los sonidos se volvieron distantes. Recordé cómo Ricardo disminuyó el paso cerca del camión, cómo miró hacia abajo. Recordé su cara pálida, sus dedos nerviosos, la bolsa que insistió que yo llevara. «Imposible», susurré. «Es mi esposo. 18 años». «18 años es mucho tiempo», asintió la vieja. «La gente cambia, o no cambian, solo muestran quiénes siempre fueron». Miré a Ricardo. Nos estaba observando. Mirada fija, sin desviarla, y en sus ojos había algo que nunca había visto. Un cálculo frío, una espera, y algo parecido al miedo. Pero no por mí, por él mismo. Nuestros ojos se cruzaron y él desvió la mirada rápido, demasiado nervioso. «Próxima parada. 2 minutos», dijo la señora. «Decide, hija». Me quedé sentada sin moverme, sintiendo la guerra de 2 voces dentro de mi pecho. La voz de la razón diciendo que era una locura, que no debía creerle a una desconocida. Y otra, baja pero insistente, recordándome la conversación de esa mañana, los gestos extraños, la insistencia con la bolsa. El autobús empezó a reducir la velocidad. Por la ventana apareció un paradero, una caseta de concreto, una banca, algunas personas con paraguas. «Ahora o nunca». La voz de la señora era casi inaudible. Me levanté. Mis piernas no me obedecían. Mis rodillas temblaban. Pero me levanté. Tomé la bolsa pesada, y caminé hacia la salida. «Leticia», llamó Ricardo desde atrás. «¿A dónde vas?» No me volteé. Si miraba atrás, iba a cambiar de opinión. Iba a volver a mi asiento, a quedarme, y la voz de adentro, esa voz baja y urgente, gritaba: «¡Sal de aquí! ¡Sal! ¡Sal!». «Me siento mal», dije sin voltear. «Mareo. Tomo el siguiente». «¿Pero cómo que?». Las puertas se abrieron y bajé al asfalto mojado. La señora del rebozo bajó detrás de mí. Las puertas se cerraron con un siseo y el autobús partió. Nos dejó en un punto desierto, bajo la llovizna. Me quedé ahí, parada, viendo el camión alejarse, sin entender qué había hecho. Si le había creído a una loca o si había salvado mi vida. «Hiciste bien, hija», dijo la señora a mi lado. «Hiciste bien». «¿Y si usted está equivocada?». Mi voz temblaba. «¿Y si no pasa nada? ¿Cómo lo voy a explicar?». Ella no respondió. Se quedó mirando la carretera, sus labios moviéndose en silencio, como si rezara. Pasó 1 minuto, tal vez 2. Yo estaba bajo la caseta, abrazando la bolsa, sintiéndome la idiota más grande del mundo. Pronto,
el camión llegaría allá a la casa. Ricardo bajaría y yo tendría que explicar mi comportamiento de loca. Iba a abrir la boca para decir todo lo que pensaba de la situación cuando oí un sonido. Distante, pero claro, el aullido de una sirena. Después otra. «¿Qué es eso?», susurré. La señora no respondió. Seguía mirando la carretera. De la curva apareció una patrulla con las luces prendidas. Después otra. Corrían por la carretera en la dirección en la que se había ido el autobús. Sentí que mis piernas flaqueaban. Me agarré del poste de la caseta para no caerme. La señora, sin decir nada, se acercó a la segunda patrulla que se detuvo a la orilla del camino. Tocó el vidrio. El vidrio bajó y apareció la cara de un policía joven. «¿Qué pasó, jefa?» «Hijo». Su voz era firme y calmada. «Hay un camión allá adelante, de pasajeros. Tienen que pararlo ahora. Hay una persona ahí que le movió a los frenos. Yo lo vi con mis propios ojos cómo se agachó debajo del autobús antes de que subiéramos. Sus manos estaban llenas de algo negro, como grasa o aceite». El policía frunció el ceño. «¿Estás segura, jefa?» «Estoy segura, hijo. Tan segura como que estoy aquí parada. Paren ese camión antes de que sea tarde. La bajada del cerro está ahí nomás. Si pierde los frenos en esa pendiente...» No terminó. El policía ya había tomado el radio. Habló rápido, mencionó números y coordenadas. Yo estaba ahí a un lado, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Todo en lo que creí en los últimos 18 años, todo lo que consideraba mi vida, era una mentira monstruosa. De repente, la bolsa se sintió pesadísima en mis manos. La puse en el suelo y abrí el cierre. Adentro había cosas normales: mi cartera, las llaves de la casa de campo, una botella de agua, una bolsa con tortas. Y algo más. Envuelto en un trapo, al fondo. Saqué el bulto con las manos temblando. Lo abrí. Y sentí como si algo dentro de mí se rompiera. Dentro del trapo había una herramienta, una especie de llave especial que nunca había visto, y guantes. Guantes de trabajo, cubiertos de manchas oscuras y aceitosas. Esto... No pude terminar la frase. La señora se acercó y despacio me quitó el bulto de las manos. Llamó al policía. «Hijo, mira esto. Creo que va a ser útil». El policía bajó de la patrulla y se acercó. Joven, como de unos 30 años, ojos atentos. En su camisola brillaba una placa. «Sargento Mendoza», leí automáticamente. «¿Esta bolsa es de usted?». Me miró. Asentí. No podía hablar. «Ella no sabía que eso estaba ahí», explicó la vieja. «Su marido le arregló la bolsa hoy por la mañana. Fue él quien lo puso». El radio en el hombro del policía chilló. Entre la estática, una voz. «Cambio». El autobús fue interceptado en el kilómetro 42. Todos a salvo. Pasajeros seguros, esperando instrucciones. El sargento se llevó el radio a la boca. «Recibido. No dejen ir a nadie. Atención especial al sujeto sentado al fondo». «Voy para allá». Se volvió hacia nosotras. «Suban a la patrulla, las dos». Yo quería protestar. No era una criminal, era una víctima. No había hecho nada. Pero mis propias piernas me llevaron al coche. La señora se sentó a mi lado y su mano, seca, caliente, encontró la mía y la apretó. Ese gesto simple me ayudó más que cualquier palabra. No estaba sola. Había alguien conmigo. Llegamos al kilómetro 42 en pocos minutos. El autobús estaba parado en el acotamiento, en una entrada de tierra, antes de empezar la bajada del cerro. Yo conocía ese lugar. Desde ahí, la carretera se despeñaba laderas abajo, llena de curvas, y en cada curva los muros de contención eran frágiles. En el fondo del barranco se oxidaban los restos de más de un vehículo que no logró dar la vuelta. Los pasajeros estaban de pie a la orilla de la carretera, confundidos, asustados. Una madre joven abrazaba a su hijo. Un niño lloraba. Un señor con bastón estaba sentado en una piedra, jadeando. Dos hombres con ropa de trabajo fumaban más alejados. Ricardo no estaba entre ellos.
Bajé de la patrulla con las rodillas flojas. Buscaba a Ricardo y tenía miedo de encontrarlo. ¿Qué le diría? ¿Qué diría él? ¿Cómo nos miraríamos a la cara después de todo esto? Un capitán mayor se me acercó. «Doña Leticia Sousa», asentí. «Necesita acompañarnos. Tenemos algunas preguntas». Me llevaron a una de las patrullas. Un vaso de agua. Preguntas. ¿Cuándo compraron la casa? ¿A nombre de quién está? ¿Cómo era su relación? ¿Notó algo extraño en el comportamiento de su esposo? Respondí como un robot. Mi voz venía de lejos, como si perteneciera a otra persona. Y entonces vi a Ricardo. 2 policías lo traían agarrado firme de los brazos. Sin esposas, pero parecía un preso igual. Encorvado, pálido, con una mirada muerta. No se resistió, no gritó, no intentó explicarse. Solo caminaba mirando sus propios pies. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi en su mirada algo que no esperaba. No era rabia, no era miedo, no era arrepentimiento. Era vacío, un vacío completo, como si algo dentro de él se hubiera quemado y hecho cenizas. «Leticia», dijo con la voz ronca, «yo no... No terminó. Los policías lo empujaron dentro de la patrulla. La puerta se cerró y no vi más su cara, solo su silueta detrás del vidrio oscuro. El capitán me llevó hasta el autobús. Al lado, un mecánico viejo, de overol sucio de grasa, bigote blanco y manos llenas de callos, estaba acostado en el suelo, revisando algo debajo del vehículo con una linterna. «Dios mío santo», murmuró. «¿Quién piensa en algo así?» «¿Qué pasó, don Toño?», preguntó el capitán. El mecánico se levantó con dificultad, sacudiéndose el polvo de las rodillas. El sistema de frenos fue saboteado, pero no de cualquier forma, fue planeado. La manguera fue cortada de modo que el fluido se fuera tirando poco a poco en la carretera plana, a baja velocidad. El freno funciona casi normal, pero cuando el chofer necesita frenar fuerte, en una bajada, por ejemplo, se acabó. La presión cae, el pedal se va al fondo y el vehículo se queda sin control. Señaló la pendiente. Vieron esa curva, unos 42 grados de inclinación, quizás más. El chofer iba a pisar el freno y no iba a haber nada. En la primera curva el camión se salía de la pista. Hay un barranco allá abajo como de 15 metros. El camión lleno. Unas 25 personas. Sacudió la cabeza. Ni quiero pensar en lo que hubiera pasado. Mis rodillas cedieron. El capitán me agarró del brazo y me sentó en el escalón del autobús. «La casa de campo», susurré. «Fue por la casa de campo». «Lo sabemos, señora», asintió el capitán. «El inmueble está a nombre de usted. Dinero de la venta del departamento de su madre. Si usted moría, él, como esposo legítimo, heredaba todo». «Pero no es solo eso». El capitán hizo una señal a otro policía que trajo una bolsa de plástico transparente con la herramienta y los guantes de mi bolsa. Los peritos aún no dan la conclusión definitiva, pero en el examen preliminar, los guantes tienen el mismo fluido de frenos que está tirando el autobús. La herramienta es compatible con el sistema de frenos de este modelo. Y todo esto estaba en la bolsa de usted. Miré la bolsa y no podía creerlo. Me quería culpar, dije. Al parecer sí. Si usted moría, las evidencias apuntarían a usted. Un sabotaje hecho por una mujer desequilibrada que decidió matarse y llevarse a inocentes con ella. Y si por algún milagro sobrevivía, sería acusada de homicidio masivo. Él quedaba limpio de cualquier forma. El mundo giró y se oscureció. 18 años. 18 años viviendo con alguien capaz de hacer eso. 18 años compartiendo la cama, preparando el desayuno, lavando la ropa. Y todo ese tiempo él... ¿Quién era él? ¿A quién amé todos estos años? La señora del rebozo se acercó. Traía 2 tazas, de porcelana de verdad. ¿Quién sabe de dónde las sacó en medio de la carretera? Té, con hierbabuena y miel. Sostuve la taza con las 2 manos, calentando mis dedos helados. El té olía a casa de abuela, a infancia, a algo caliente y seguro. Usted salvó mi vida, dije bajito.
No sé cómo agradecerle. Ella se sentó a mi lado. Mi nombre es Concepción. No soy vidente si es lo que estás pensando. Soy enfermera jubilada. 40 años en quirófano. Levanté los ojos, confundida. Pero usted dijo sobre visiones, sobre ver sangre. Concepción sonrió, una sonrisa cansada y un poco triste. Lo dije, y no mentí. Pero no es magia, hija. Es observación. 40 años al lado de cirujanos, uno aprende a leer a las personas como si fueran libros abiertos. Noté a tu marido allá en la central. Caminaba de allá para acá cerca del camión, mirando a los lados nervioso. Después se agachó cerca de la llanta trasera, como si se estuviera amarrando las agujetas, solo que las agujetas estaban bien amarradas. Y cuando se levantó, sus manos tenían algo oscuro, aceitoso. Se limpió en el pantalón pensando que nadie lo veía. Pero yo lo vi. Dio un trago a su té y siguió. En el camión me quedé observando. Vi cómo te miraba, cómo miraba el reloj, cómo se ponía nervioso cuando el camión frenaba. Estaba calculando las paradas. Le leí los labios. Susurraba números. 4. Cuarta parada. Pero usted habló de visiones. ¿Por qué no me dijo la verdad? Si llego y te digo, bájate, tu marido te quiere matar, ¿qué habrías hecho? Habrías pensado que estoy loca y te habrías quedado en el camión. Pero de esta forma, con misterio, con visión, con profecía, fue más fácil creer. La gente confía más en lo sobrenatural que en la realidad, principalmente cuando se trata de quien uno ama. Es más fácil aceptar que el destino está en tu contra que aceptar que la persona que duerme a tu lado te quiere ver muerta. Me quedé en silencio. Tenía razón, una razón amarga y dolorosa. Si me hubiera dicho la verdad cruda, no le habría creído. La habría ignorado. Me habría quedado en el autobús. Y en media hora... Gracias, susurré. Gracias por no haber ignorado. No podía ignorarlo, hija. Había 25 personas en ese camión. Esa madre joven con su niño. Ese señor del bastón. Los trabajadores. No podía quedarme callada. En la delegación pasé horas. Una investigadora, una mujer madura, cabello recogido, ojos cansados pero atentos, me hizo las preguntas con calma, sin presión. Le conté todo, desde la compra de la casa, pasando por el cambio de comportamiento de Ricardo, por la conversación que oí en la mañana, por los detalles extraños de ese día. Concepción dio su declaración en otra sala. Después juntaron todo, compararon, firmamos papeles. Cuando terminó, la investigadora se recostó en su silla y me miró con preocupación. Tiene dónde quedarse esta noche. Probablemente no quiera volver a su casa. Sacudí la cabeza. Volver al departamento donde viví con Ricardo por tantos años, donde cada objeto me lo recordaba. No, no ahora. Tal vez nunca. Tengo un cuarto libre, dijo Concepción de repente. Pequeño, pero limpio. Quédate allá esta noche. Mañana decides qué hacer. Yo quería negarme. Ya le debía demasiado a esa mujer. Pero no tenía fuerzas para discutir. Asentí y me dejé llevar. El departamento de Concepción era pequeño y acogedor, lleno de macetas en las ventanas, en las repisas, hasta encima del refrigerador. Olía a hierbas, como su dueña. En las paredes, fotos antiguas en marcos de madera. Carpetas tejidas sobre los muebles. Un reloj de péndulo haciendo tic-tac en un rincón. Ella preparó té y trajo una charola con empanadas caseras. Me comí 3. Tenía mucha hambre y ni me había dado cuenta. Doña Concepción, dije, ¿por qué cree que hizo eso? 18 años juntos. Todo ese tiempo me odiaba. Lo pensó antes de responder. No creo que te odiara, hija. Probablemente hasta te amó a su manera. Pero hay gente que tiene algo roto por dentro. Algo que no deja que la persona separe lo que es suyo de lo que es de los demás. Para ese tipo de gente, quien está cerca no es una persona. Es un objeto. Y un objeto uno lo usa, lo desecha o hasta lo destruye cuando estorba. Pero era solo una casa. Una casita de madera con un terreno. Para él no era una casa, era una ofensa.
te atreviste a guardar algo para ti misma, algo que él creía que era suyo por derecho, y eso no lo perdonó. Tuvo sentido, un sentido horrible. Recordé cómo la cara de Ricardo cambiaba cada vez que mencionaba la casa. No era dolor, era la furia de un dueño que perdió lo que consideraba suyo. Al día siguiente la investigadora me llamó. Ricardo confesó todo. Cómo planeó el accidente. Cómo estudió el sistema de frenos. Cómo eligió el día y la ruta. Cómo pretendía bajarse en la cuarta parada, la última antes de la pendiente, diciendo que se sentía mal. Tendría tiempo de sobra para alejarse. Después, solo era esperar la noticia del desastre. Volver a casa, fingir luto, heredarlo todo. Las evidencias en mi bolsa eran para incriminarme. Si yo moría, la policía encontraría la herramienta y los guantes conmigo, la prueba de que yo misma había saboteado los frenos. Una mujer perturbada que decidió suicidarse y llevarse a inocentes con ella. El caso perfecto para él. Dijo que no quería matar a los otros pasajeros. La investigadora habló con voz seca, profesional. Dijo que tú eras el único blanco. Los otros eran daños colaterales. Daños colaterales. 25 personas. Una madre con un niño. Un viejo con bastón. Trabajadores volviendo a casa. Todos ellos, para Ricardo, eran daños colaterales, desechables, insignificantes ante su plan. ¿Cuál es la pena?, pregunté. Tentativa de homicidio contra 2 o más personas, de forma que puso en riesgo a la colectividad. Puede alcanzar de 15 a 30 años, considerando la confesión y el hecho de que nadie resultó herido. De 15 a 30 años. Intenté calcular. Yo tenía 44. Cuando saliera, si salía, yo tendría más de 60, una vida entera. Tuve que volver a la delegación más veces. Declaraciones complementarias, reconocimiento de objetos, papeleo, y tramité la anulación del matrimonio. El abogado dijo que, dadas las circunstancias, sería rápido. Anulación. 18 años de matrimonio borrados en una palabra. Firmé los papeles, recibí el documento y me convertí en una mujer libre. Libre y sola. Vendí la casa de campo. Ya no podía mirar esa casita de madera ni el árbol de mango en el patio. Todo dolía demasiado. Los compradores fueron una pareja joven con 2 hijos. Caminaron por el terreno haciendo planes, discutiendo dónde poner la hamaca y qué flores plantar. Los miré y pensé que así debería ser. Una casa debería estar llena de alegría, no de miedo y traición. El dinero lo puse en el banco. No quería gastarlo hasta saber qué hacer. No podía planear el futuro. No podía pensar más allá de un día a la vez. Concepción y yo nos hicimos amigas. Una amistad improbable. Una mujer que perdió todo y una mujer que ya lo había perdido todo hacía mucho tiempo y aprendió a vivir de nuevo. Nos veíamos cada semana. Té, empanadas, pláticas sobre la vida. Ella contaba historias de su tiempo de enfermera, graciosas, tristes, aterradoras. Yo escuchaba y poco a poco iba sanando. Un día, meses después, fui a visitarla con una novedad. Me voy a otra ciudad. Tengo una prima allá en Monterrey. Hace mucho que no nos vemos, pero me invitó. Dijo que necesita una contadora en su empresa, y yo soy contadora. Decidí intentarlo. Concepción sonrió. Decisión correcta, hija. Lugar nuevo, gente nueva, vida nueva. Es lo que necesitas. Voy a extrañarla mucho, dije sintiendo que llegaban las lágrimas. Usted hizo tanto por mí. Si no hubiera sido yo, habría sido alguien más. O tú misma habrías sentido el peligro y te habrías bajado. No me agradezcas. Hice lo que cualquier persona decente haría, no ignorar el problema de los demás. Nos abrazamos fuerte, largo rato, como gente que ha pasado por mucho junta. Una semana después, tomé el autobús. Poco equipaje. 2 maletas, una bolsa con documentos, una mochila con lo esencial. Mi vida entera de los últimos 18 años cabía en esas maletas, y eso era simbólico. Me estaba yendo ligera. El camión partió y por la ventana pasaron las calles conocidas, las casas, los árboles. Miré todo aquello y sentí una paz extraña. No era felicidad, no era alivio.
Era una aceptación tranquila de lo que pasó y de lo que vendría. No sabía qué me esperaba. No sabía si iba a lograr empezar de nuevo, hallar trabajo, construir nuevos lazos. Pero una cosa sabía: estaba viva. Viva porque una desconocida no se quedó callada. Viva porque, en el fondo, algo dentro de mí, intuición, instinto, miedo, quién sabe, me hizo bajar de aquel autobús. Saqué mi celular y le mandé un mensaje a Concepción. Ya voy en camino. Todo bien. Gracias por todo. La respuesta llegó en un minuto. Buena suerte, hija. Cuídate mucho. Y recuerda, eres fuerte. Más fuerte de lo que te imaginas. Sonreí y guardé el celular. Por la ventana el sol se ponía, pintando el cielo de rosa y dorado. Allá adelante estaba una vida nueva. Y yo estaba lista para enfrentarla. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.